Buenas noches. Mi grupo está conformado por Johan Caraballo Tapia y mi persona, Adriana Barrios Sierra. Somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas y vamos a presentar el trabajo integrador final de Seguridad Informática sobre el caso RappiBot. En este caso, RappiBot es una empresa de mensajería urbana con 14.800 clientes activos, que actualmente procesa 2.200 envíos diarios a través de una plataforma web. Durante la semana del 4 al 8 de mayo del año 2026, el equipo de TI detectó 3 problemas de seguridad críticos activos en producción, los cuales vamos a analizar en el día de hoy. La plataforma fue desarrollada en PHP con Laravel 8 y usa una base de datos MySQL 5.7, que en este caso la cual ya no tiene soporte oficial desde octubre del año 2023. Esto lo que significa es que tiene vulnerabilidades conocidas sin parches disponibles. El equipo de TI actualmente solo tiene 3 personas: Mario Pérez como el administrador del sistema, Valentina Cruz como desarrolladora y Felipe Torres en el área de soporte. La empresa no cuenta con un WhatsApp, no tiene 100 y no tiene ningún proceso formal de respuesta a incidentes antes de que ocurriera este caso. La primera señal la reportó un cliente llamado Carlos Mendoza el lunes 4 de mayo, el cual indicó que podía ver los pedidos de otra persona en su pantalla. El equipo confirmó que al cambiar el número en el parámetro pedido ID de la URL, cualquier cliente autenticado accedía a los pedidos de cualquier otro cliente. El log de Apache muestra que un usuario consultó muchos pedidos en solo 18 minutos y todos devolvían un código HTTP 200, es decir, éxito total sin ningún error de autenticación. ¿Por qué pasa esto? Porque el controlador pedido controller.php hace la consulta a la base de datos solo usando el ID del pedido, sin verificar que ese pedido pertenezca al usuario que está conectado. La corrección en este caso es solo agregar una sola línea de un where en la cual ya tenía identificada el desarrollador Valentina Cruz y que lo puede desplegar en horas. ¿Esto a qué corresponde? A un OWASP Broken Access Control, y el impacto que tiene en la confidencialidad es alto. ¿Por qué? Porque expone datos tales como el nombre, dirección, además del contenido del paquete de los 14.800 clientes, que en este caso vulnera la ley de protección de datos. Bueno, la segunda señal la detectó el sysadmin Mario Pérez el martes 5 de mayo al revisar los logs de Apache. Había consultas que tardaban más de 5 segundos al endpoint de búsqueda de pedidos. El problema es que el campo de búsqueda toma lo que escribe el usuario y lo pega directamente en la consulta SQL, sin ninguna validación. El miércoles 6 de mayo, la cliente Ana Suárez hizo una búsqueda con comillas simples y recibió en su navegador el mensaje de error completo de MySQL, que revelaba el nombre de la tabla de envío, los nombres de las columnas y la ruta del archivo en el servidor. Pues obviamente esa información es una hoja de ruta para un atacante. Y lo más grave, el log query, el log del 5 de mayo registra 3 consultas que confirman que ya había un atacante activo. ¿Sí? Entonces, la primera, pues es una unión para extraer datos de otras tablas. La segunda, pues utilizaba un OR que devolvía pues los 14.000 registros completos de la base de datos. Y la tercera, utilizaba un sleep, que eso es una técnica para confirmar que el servidor es vulnerable. Y pues esto realmente no es un usuario que se equivocó escribiendo, es un reconocimiento activo que se estaba haciendo en el momento. La categoría o WASP que se colocó aquí pues fue la injection y también el security misconfiguration. El impacto en confidencialidad e integridad es crítico porque se trajeron datos reales y la corrección pues inmediata que se puede hacer en el momento es reemplazar la concatenación directa por unos prepared statements y configurar pues el debug que se configura en el environment, ponerlo en falso para que los errores pues no sean visibles en el navegador. La señal 3 que se identificó fue cuando apareció el equipo
O sea, intentó investigar qué era lo que estaba sucediendo y no pudieron responder ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque no había una tabla de auditoría. No se sabía cuántos pedidos consultó el usuario. Solamente el log de Apache pues mostraba las URLs, pero no se identificaba quién fue. ¿Ya? Entonces, esto se clasificó en OWASP con el 09. El problema no es solo que no sepan qué pasó, es que podrán saber qué pasa en el futuro si no lo corrigen. La corrección inmediata que se colocó fue activar el canal de logs del Laravel y repartir todos los logs existentes antes de tocar cualquier cosa. Ahora también se definió un mini playbook para poder responder. En esto pues se aplicó el ciclo NIST en 6 fases. La primera fase, que es la preparación, se formalizó el incidente, se asignaron los roles y se le comunicó a gerencia que no se hacen cambios en producción sin autorización del coordinador. Después se identificaron, preservaron los logs del Apache del 4 al 8 de mayo, se exportó el slow query del log del 5 de mayo y se documentó el error de SQL que recibió Ana Suárez. Todo en un archivo de solo lectura antes de tocar nada. Después viene la fase de contención, que aquí lo clave es actuar sin destruir la evidencia. Aplicamos la corrección en el pedido control.php que no requería apagar el sistema y se desactivó el app de bug false como medida parcial para la inyección SQL. Y lo más importante, pues no se rota ni se elimina los logs que ya están. Primero se copian y después se actúa. Después viene la fase de erradicación, que es donde se reemplazan todas las consultas vulnerables por preparate statement y se auditan todos los controladores que tienen parámetro ID y se implementa el módulo de auditoría en Laravel. Después viene la fase de recuperación, donde se prueba que el acceso a apellidos ajenos ya no funcione. También se verifica la integridad de la base de datos contra el último respaldo y pues se notifican a los clientes afectados conforme a la ley 1581. Ya con esto pues se tienen lecciones aprendidas, se hace una reunión formal con gerencia para documentar la causa raíz y proponer un proceso mínimo de revisión de seguridad para los futuros desarrollos. Los 3 riesgos priorizados por urgencia son: primero, la inyección SQL. La priorizamos, número 1, porque el ataque ya está en curso. El slow query log lo confirma. No es un riesgo futuro, es un daño que ya puede estar ocurriendo. En el segundo, el acceso a pedidos ajenos. Ya ocurrió y sigue activo. Un atacante no necesita herramientas sofisticadas, solo cambiar un número en la URL. Para el tercero, la ausencia de login. Lo ponemos tercero en urgencia inmediata, pero es crítico, porque sin activarlo, ninguna corrección que hagamos sobre los otros 2 puede verificarse sin auditarse. Su implementación va en paralelo, no después. El control para hoy, en todos los casos, ya está identificado. El de 30 días apunta a soluciones estructurales, en este caso el WAF, que es la auditoría completa de los endpoints, y la política de retención de los de 90 días. Pregunta 1. En este caso, ¿qué datos personales estaban expuestos por la señal 1 y qué obligación legal puede activarse? Pues en el caso para la señal 1 quedan expuestos el nombre completo del destinatario, la dirección residencial o comercial, el teléfono de contacto, el contenido declarado del paquete, el valor del envío, el estado del pago. Todo esto son datos personales, los cuales son protegidos bajo la ley 1581 de 2012 en Colombia, también conocida como la ley de Aves Data. Esa ley obliga a las empresas que manejen datos personales a protegerlos y a notificar a los titulares cuando ocurre una vulneración. En este caso, en RappiVoz, en este momento tiene la obligación de notificar a los clientes cuyos pedidos fueron consultados sin autorización, específicamente lo que el usuario accedió durante esos 18 minutos. Para nuestra segunda pregunta es: ¿por qué priorizamos la inyección SQL como el riesgo número 1 y no el acceso a pedidos ajenos, que también ya ocurrió? Pues en este caso los dos ya ocurrieron, pero la inyección SQL tiene 2 factores que la hacen más urgente. Primero, el alcance. La señal 1 pone los datos de los clientes uno por uno, mientras que la consulta del slow query log ya devolvió los 14.832 registros completos de la base de datos en una sola operación. El segundo es el potencial de daño.
Una inyección SQL no solo lee datos, también puede modificarlos o eliminarlos. Un atacante podría borrar toda la tabla de envíos o alterar los estados de los pagos. En la señal 1 es grave, pero su daño es de lectura. En la inyección SQL puede ser destructiva e... Ahora, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo saben que la causa raíz fue resuelta y no solo contenida? Bueno, la diferencia aquí es clave. Contener significa parar el sangrado sin cerrar la herida. Por ejemplo, desactivar el endpoint de búsqueda temporalmente detiene el ataque, pero no elimina el código vulnerable. Resolver la causa raíz significa que el prepare statement esté implementado y que no exista ninguna otra instancia de concatenación directa en toda la aplicación. Para confirmarlo necesitamos tres cosas. Primero, que Valentina Cruz haga un commit firmado con el cambio en el código y se auditen todos los demás controladores. Segundo, que se ejecuten pruebas funcionales donde se intenten las mismas consultas del slow query y se verifiquen que el sistema las rechace. Y tercero, que el nuevo sistema de login confirme que ya no se registran consultas lentas ni errores SQL en el navegador. Sin estas tres verificaciones solo hay contención, no hay realmente una erradicación del problema. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el control inmediato y control estructural en el contexto de RapidBox? El control inmediato resuelve el síntoma hoy sin interrumpir la operación. Por ejemplo, agregar eWare en pedido controller tarda horas y bloquea acceso a pedidos ajenos de inmediato. Configurar el app debug files en el environment, eliminar los errores visibles en el navegador en minutos. Son correcciones puntuales sobre el problema identificado. El control estructural ataca la causa raíz para que el problema no vuelva a aparecer en otro módulo. Por ejemplo, auditar todos los controladores de la aplicación para encontrar fallas similares de control de acceso, o implementar una tabla de auditoría con triggers en la base de datos, o establecer un proceso de revisión de seguridad para cada nuevo desarrollo. Uno apaga el incendio de hoy y otro evita que haya más incendios mañana. Ahora, para cerrar, la lección más importante que nos deja RapidBox es que las tres vulnerabilidades no ocurrieron por falta de tecnología. Laravel ya tenía herramientas para evitarlas. El Query Builder, con Prepare Statement, el sistema de autentificación y un canal de login configurable. El problema realmente fue no usar esas herramientas con criterio de seguridad. Cualquier sistema que maneje datos personales tiene una responsabilidad que va más allá de que funcione. Debe funcionar de forma segura. Esa es la pregunta que RapidBox no se hizo a tiempo y que nosotros nos comprometemos a hacernos siempre. ¿Qué pasa si alguien usa esto de una u otra forma para lo que no fue diseñado? Muchas gracias.